No hay nada en la vida cristiana más subestimado que la oración. A la luz de la Biblia, he aprendido que necesitamos aprender a orar. La oración no se trata de cómo podemos orar, qué palabras podemos decir, sino de cómo Dios ha revelado que quiere que lo hagamos. Sobre esto he hablado de forma más extensa en mi post pensando nuestra forma de orar. Considero que muchos de los líderes actuales en la iglesia han sido completos irresponsables al no enseñar a la gente a orar. Y también las personas en las iglesias han fallado en esto, al no preguntar cómo hacerlo. Nunca he oído a alguien decir, una pregunta, ¿me enseñas a orar? Sin embargo, eso fue lo que los discípulos de Jesús hicieron, Lucas 11:2.1. Ellos no le preguntaron, Maestro, ¿me enseñas a caminar sobre el agua, o a multiplicar panes? Preguntaron cómo orar, porque vieron que Jesús era un hombre de oración, y en su ejemplo, la importancia de orar. Orar es adoración. Y no hay nada más serio que la adoración, porque eso es lo que haremos por toda la eternidad en cielo. Apocalipsis 19:2.1. Si Dios no ha consumido en su ira a todos los millones de cristianos en el mundo que no se han tomado en serio la importancia de la oración, y que no lo han hecho conforme a la palabra de Dios, ha sido por su grandiosa misericordia. Realmente, merecemos ser destruidos por su ira cuando no hacemos las cosas como Él lo ordena. Levítico 10:2.1-2 es un ejemplo de eso. Sé que esto suena muy incómodo, lo entiendo perfectamente, pero en realidad la oración es un asunto así de serio, porque Dios es infinitamente santo. Qué bueno que Él ha tenido misericordia de nosotros. Piénsalo. Acercarnos a Dios a nuestra manera, y no a la manera de Él, es el acto de orgullo más grande que un hombre puede realizar. Por eso me importa aprender a orar correctamente, y a ti también debería importarte. Por supuesto, orar de una forma correcta no nos hará merecedores de que Dios nos escuche, pero es algo que nacimos para hacer. Es decirle a Dios, Señor, orar a ti de la forma en que tú quieres que yo lo haga me importa mucho, porque tú me importas mucho. Hoy quiero compartir contigo 5 consejos que te ayudarán a aprender a orar cada día mejor. 1. Usa tu cabeza. Es necesario que cuando oremos, pensemos por qué oramos lo que oramos. Muchas frases en muchas oraciones, que incluso podemos escuchar en nuestras congregaciones, podrán sonar muy bonitas y hasta inspiradoras, pero no son bíblicas, ni siquiera un poco. Muchas de esas cosas rayan en la herejía, como la manía de declarar cosas a diestra y siniestra. Es alarmante que la mayoría del conocimiento sobre la oración que los cristianos tienen en Latinoamérica no proviene de la Biblia, sino de ideas que otras personas nos han enseñado, o de otras oraciones que hemos escuchado. Cuando decidimos pensar más sobre la oración, nos veremos desechando un montón de ideas que no agradan a Dios y depurando nuestro conocimiento al respecto. Y eso es bueno. 2. Conoce el propósito de la oración. Mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración one piper. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación one-on-one. ¿Para qué orar si Dios es soberano y hará su voluntad, aunque ores o no? Es necesario que conozcamos la respuesta a esta pregunta, y te invito a meditar y leer en la Biblia sobre eso. La oración es usada por el Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones. La oración también sirve para bajar al corazón el conocimiento que tenemos en nuestras cabezas sobre Dios. Aquí explico más sobre eso. Además, como David Platt enseña, Dios quiere obrar en este mundo de manera que sean el eco de nuestras oraciones. Él pone en nuestros corazones así el querer como el hacer, incluso en la oración. Filipenses 2:13. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Martín Lutero. Cuanto más bíblicamente oremos, más sorprendidos seremos por el amor de Dios y viviremos experiencias profundas de su gracia.
Dios quiere que cada día veamos más las cosas a nuestro alrededor y en nuestras vidas, como Él quiere que las veamos para que sepamos que Él es realmente fiel a sus promesas, es soberano y maravilloso. La oración correcta es clave en esto, porque al orar así, se puede decir que interiorizamos y grabamos en nuestra mente la palabra de Dios. En otras palabras, cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también escuchamos lo que decimos a Dios, y si lo que decimos a Él es conforme a su voluntad revelada en su palabra, al orar así, y escucharnos, comprendemos y abrazamos cada día más lo que la Biblia nos muestra. 4. Memoriza fragmentos de la Biblia y óralos. No hay forma más segura de orar bíblicamente que orando fragmentos de la palabra de Dios con un corazón agradecido y que ame a Dios. Por ejemplo, puedes orar salmos en situaciones específicas en tu día a día, o las oraciones del apóstol Pablo, registradas en sus cartas, por la iglesia cuando vayas a orar por tus hermanos en la fe. De hecho, Jesús, en la cruz, oró el Salmo 22, Mateo las 27 y 46. En los últimos meses he estado memorizando la Biblia y orando salmos en mis oraciones, y eso me ha servido para conocer más la palabra y guardarla en mi corazón, así que te animo a hacer lo mismo. Orar pasajes de la Biblia no es una fórmula para que la oración sea efectiva, pero sí nos enseña cómo dirigirnos a Dios y nos sirve para entender más su voluntad, y eso es abrumador y muy bueno. Aquí explico cómo memorizar la Biblia mediante el método que uso. Es menos tedioso de lo que te imaginas, es mucho más fácil de lo que crees, y es mucho más valioso de lo que puedes pensar. Por supuesto, ten cuidado de no memorizar mal la Biblia y sacar textos de contextos. Además, es importante saber que orar de memoria fragmentos de la Biblia no siempre es orar bíblicamente. Si no hay discernimiento, revelación en Cristo, de algún pasaje bíblico, que digamos, cuando oremos, por mucho que lo que hablemos esté en la Biblia, no será más que una vana repetición, y Jesús nos advirtió sobre pretender orar así en Mateo 6:2.7, lo único que hace efectiva nuestra oración es la intercesión de Cristo por nosotros. Es vital que memorizar no sea una tarea para alimentar el orgullo, ni un engaño, al creer que es lo que hace falta para que la oración sea efectiva. Lo único que hace efectiva nuestra oración es la intercesión de Cristo por nosotros, 1 Timoteo 2:2.5. Memorizar la Biblia debe ser un producto de amar a Dios y la revelación que hay de Él en su palabra. 5. Sé una persona de oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2.2. El secreto de la oración es orar en secreto. Leonard Ravenhill. Cuanto más apliquemos las cosas que aprendemos en la Biblia sobre la oración, más aprenderemos a orar. En este post, no te he hablado como un experto. Te he hablado como una persona que está aprendiendo a orar, y desea que